Bueno, pues vamos a abrir el programa de hoy hablando de uno de los temas que más nos está preocupando en los últimos días y que nos va a seguir preocupando, por desgracia, durante aún unos cuantos días, el coronavirus. Vamos a hablar de la importancia que tiene y para eso, ¿quién mejor que un profesional? Héctor Climent, pediatra del Hospital Mare de Déu dels Lliris d'Alcoi. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Rubén, por invitarme. Muy bien. Un placer que estés aquí con nosotros para hablar de un tema, no sé si tabú, no sé si complicado, porque cambia a medida que van pasando las horas, los días, pero sí que me gustaría saber un poco qué es, cómo se contagia, 4 nociones básicas del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus, Héctor? Muy bien. Lo primero es que coronavirus, cuando hablamos de coronavirus, no es él, sino los coronavirus. Coronavirus es una familia de virus que afectan principalmente a mamíferos y a aves, pero unos pocos sí que nos afectan a los humanos. De los que nos afectan a los humanos yo los divido en 2 grupos. Los de toda la vida, los de siempre, que son causantes del resfriado común, de hasta un 15% de los resfriados comunes y que no revisten gravedad, y los nuevos. Ahí viene el primer bulo. Hay gente que los confunde. No hay que confundirlos. Es una gran familia. Coronavirus solo es un apellido, no un nombre. De los nuevos tenemos 3 famosos que hemos tenido en este milenio. El SARS del 2003, el MERS del 2012 y el actual, que se llama COVID-19, que es Coronavirus Disease 2019, porque empezó en diciembre del 2019 en China. Empezó en China, el origen fue, dicen, de un animal, ¿no? Sí, sí. Todos los coronavirus zoonóticos, que son este grupo de nuevas cepas, provienen de un animal. Normalmente se cree que el animal origen principal es un murciélago que posteriormente pasa a un intermediario y de este intermediario a nosotros. En el caso del SARS, del murciélago pasó a la civeta y de la civeta a nosotros. En el caso del MERS, en la península arábiga, pasó del murciélago al dromedario y del dromedario a nosotros. Y en este caso se está investigando porque de momento no se ha encontrado el intermediario. De hecho, es una de las grandes cuestiones que hay con esta nueva epidemia. Incluso se cree que puede que no haya intermediario y directamente haya pasado del murciélago a nosotros, ya que tiene un 89% de similitud genética este virus con el de los murciélagos. ¿Cómo se transmite entre personas? Magnífico. Hay 2 formas de transmisión principales. Una forma de transmisión es por pequeñas gotas que expulsamos una persona enferma al toser o a estornudar y que llegan a máximo 1,5 metros de distancia antes de caer al suelo. Por tanto, a partir de 2 metros se consideraría una zona segura. La otra forma sería el contacto directo, es decir, que yo con mis manos toque superficies o piel de personas que están contagiadas y luego inconscientemente me las lleve a la cara. Hay que tener en cuenta que nos tocamos 2000 veces la cara de media al día sin darnos cuenta. Entonces es muy fácil que yo cogiendo comida que yo coja con las manos me haya inoculado yo el virus. Porque el virus no entra a través de la piel. No. Tiene que entrar a través de las fosas nasales, la boca, posiblemente las orejas también. ¿O? No, las orejas también están cerradas, a no ser que haya una perforación de tímpano o algo así. La otra vía serían la boca, la nariz y los ojos. Los ojos también es una vía de propagación que se puede contagiar directamente o porque de los ojos por el lagrimal pasa a la nariz. Héctor, el tema de las mascarillas. Si yo estoy sano y llevo una mascarilla, no tiene sentido. La mascarilla tiene que llevar una persona que está enferma, ¿no? Magnífico. La mascarilla se recomienda en las personas enfermas para evitar la propagación, es decir, hacer un efecto barrera. En esta sí que tiene un sentido. Al igual que tiene sentido en personas sanas que tengan que estar cerca o un contacto estrecho con un enfermo, es decir, personal sanitario y familiares o contactos de personas enfermas. Pero una persona sana que no tiene que tener contacto no tiene sentido y lo único que está haciendo es agotar las mascarillas para la gente que sí que las necesita, como los enfermos de COVID o otros enfermos, como enfermos de cáncer, inmunodeprimidos y otra gente que sí que necesita estas mascarillas y que está teniendo problemas para encontrarlas. Las mascarillas pueden ser un efecto contrario porque si estamos sanos y acabamos de tocar con la mano algo que estuviese contaminado y nos tocamos la cara o nos movemos la mascarilla,
puede ser, ¿no? Magnífico, así es, tal cual. Las mascarillas evitan lo que es el contagio por inhalación, pero en cambio aumentan el contacto directo, ya que al ponérmelas, quitármelas o ajustármelas, estoy tocándome la cara con unas manos que puedo tener contaminadas. Estamos en una época del año que es común la gripe, los resfriados. ¿Podemos confundirlo con el coronavirus? ¿Qué síntomas son los que tenemos que tener claros que son de una gripe común, de un resfriado o del coronavirus, para no alarmarnos nosotros mismos? Magnífico. El coronavirus tiene principalmente síntomas respiratorios y son muy inespecíficos, son similares a otros virus. No obstante, se han cogido 3 síntomas principales para que podamos detectar si tenemos el coronavirus o no. Como siempre, esto tiene una fiabilidad que tiene, nunca es de 100%, pero son síntomas que son los que más nos tienen que llamar la atención. La tos seca, no húmeda, la tos seca, la fiebre, que estos 2 síntomas son Cuando los más hablamos de tos relacionados. seca es que cuando toses no tienes mucosidad, ¿no? Exacto, que cuando toses no sacas mucosidad. La tos seca, la fiebre, que la fiebre también es un síntoma muy acompañado, está en un 83% de los enfermos, y la dificultad respiratoria o la fatiga. La dificultad respiratoria o la fatiga no es tan frecuente, pero está asociada a gravedad, entonces es un síntoma muy importante a tener en cuenta. Si tenemos mocos, si estornudamos, ¿eso sería síntoma que no tenemos? ¿O es un posible síntoma que no lo podemos tener? El ¿no? estornudo sí que es más del coronavirus, la mucosidad es menos. Vale. De todas formas, no significa que si tenga mocos no tenga un coronavirus. Principalmente lo más importante es el contacto, si he tenido contacto de riesgo. Es decir, si he estado con alguien enfermo o he viajado a una zona de riesgo. Respecto a eso, me gustaría actualizar que las zonas de riesgo hasta hace pocos días eran Italia y países asiáticos, Irán, China, Japón, Corea del Sur y Singapur. Pero actualmente se han añadido 2 zonas más de riesgo, ciertas regiones de Francia, ciertas regiones de Alemania, 3 zonas, y ciertas regiones de España, la Comunidad de Madrid y algunas poblaciones del País Vasco. Eso ya se consideran zonas de riesgo porque hay una transmisión comunitaria muy elevada. Y poco a poco se va a ir expandiendo porque no estamos, Sí. no estamos en periodo de contención, estamos en periodo de erradicación, ¿no? De mitigación, De sí, mitigación. exacto. El periodo de contención ya se considera que es muy difícil, no tenemos que perder la fe, pero es complicado. Actualmente lo más importante es mitigar. ¿Por qué es tan importante mitigar? La mitigación básicamente la quiero explicar para que lo podamos entender con lo que es la curva de una epidemia. ¿Qué es una curva de una epidemia? Muy sencilla. Toda epidemia tiene un R0. R0 solo significa el número de pacientes que cada persona enferma contagiará antes de curarse o de morir. El R del coronavirus es entre 2 y 3. Eso quiere decir que cada paciente con coronavirus infecta a 2 personas o 3 antes de curarse o de fallecer. Pero esta R es dinámica, no estática. Y con esto llegaré a un fin. ¿Qué quiero decir con dinámica y no estática? Voy a poner el ejemplo con los conejos. Nosotros también tenemos una R y los conejos es un ejemplo fácil de entender porque es un animal que todos sabemos que se reproduce muy rápido. El conejo tiene una R muy alta, tiene muchas crías y muy rápido. Si la R fuera estática, en 100 años tendríamos cuatrillones o quintillones de conejos y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque es variable en función de si los conejos tienen depredadores, en función de los conejos si tienen enfermedades, en función de los conejos sobre todo si consiguen comida. Pues con los virus pasa lo mismo. Nosotros podemos modificar la R del coronavirus hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo? Quitando su alimento o poniéndoselo. En este caso el alimento del virus somos nosotros. De hecho, la OMS ha elogiado a China porque China no ha podido contenerlo, pero sí mitigarlo mucho más rápido de lo que era prevenible. Y de hecho, China ya está en fase de estancamiento y se prevé la resolución en pocos meses, si no semanas. Claro, China ha hecho unas medidas de contención muy agresivas e inicialmente muy criticadas. Pero esto ha hecho que esa curva que tienen las epidemias sea más baja. ¿Y por qué es tan importante esto? Que es el punto al que quiero llegar. Porque si nosotros caemos presas del pánico irracional, agotamos los servicios sanitarios y nos contagiamos más, aumentamos la R y vamos a hacer que esta curva sea más picuda y más alta. En cambio, si cogemos la cosa con pragmatismo, cabeza fría, tranquilidad, sabiendo que no es para tomárselo a broma, pero tampoco para estirarse los pelos,
haremos esta curva, esta R más baja y esta curva más bajita. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un nivel de saturación del sistema sanitario. Y el auténtico problema no es el coronavirus en sí. El auténtico problema es la saturación del sistema sanitario. Si saturamos el sistema sanitario, es cuando la mortalidad empieza a ascender. Y no solo por el coronavirus, sino por las otras enfermedades que no se han ido de vacaciones, que están ahí y que si tenemos los hospitales y los centros de salud saturados no podemos tratar adecuadamente. Claro, Héctor, es que hay mucho, en el tema del coronavirus hay mucho listo y todo el mundo sabe y todo el mundo opina y dice, no, es que es como un simple resfriado. No, no es un simple resfriado. Es un simple resfriado, pero que si llega a muchísima gente colapsamos el sistema sanitario. Exacto. Y ese es el verdadero problema, ¿no? Exacto. La diferencia de una enfermedad emergente, una epidemia como el coronavirus, a una enfermedad endémica, una enfermedad que tenemos como el resfriado o la gripe, la gripe común, es que el resfriado y la gripe común, las enfermedades que tenemos aquí, digamos que están en un equilibrio con nosotros. Ya estamos infectados, ya los conocemos y están en un equilibrio. Su curva no es muy alta. Pero una enfermedad nueva es como un conejo que liberas en Australia. Es decir, son unos campos verdes porque no la conocemos, nuestro sistema inmune no la conoce aún. Entonces tiene muchísimos seres, tiene mucha comida, muchos seres humanos a los que infectar y hace esta curva. Porque el problema no es el coronavirus en sí. El coronavirus en sí, si me permites hablar de las poblaciones de riesgo, para enlazarlo con esto, las poblaciones de riesgo son las personas que ya previamente tienen una enfermedad y sobre todo está muy relacionado con la edad. Los menores de 50 años tienen una mortalidad del 0,4% o menor. En los niños es inexistente. No ha habido ningún fallecimiento notificado en menores de 15 años. Incluso estoy hablando de bebés. En cambio, a partir de 60 años empieza a aumentar ya un 3,6%, a partir de 70 años un 8% y a partir de 80 años un 15%. Por tanto, está intimísimamente ligado a la edad. Y este es el principal grupo, junto a los enfermos, que tenemos que cuidar y proteger, protegiéndonos nosotros para no transmitir la enfermedad. Pero a pesar de eso, esto es una epidemia que, sumando todo, no tiene una alta mortalidad. Se calcula que la mortalidad global al final de la epidemia rondará el 1 o 2%. No es una mortalidad demasiado alta ni que vaya a acabar con nuestra civilización ni trastornar nuestra especie. La mortalidad directa del virus. Ahora bien, si caemos víctimas del pánico irracional, agotamos supermercados, agotamos mascarillas, agotamos pruebas, saturamos el sistema sanitario, sí que puede aumentar mucho la mortalidad y sí que puede suponer una catástrofe un poco mayor, pero ya no solo por el coronavirus, sino por el resto de enfermedades y porque hemos agotado los recursos que tenemos. Tenemos que manejar estos recursos lo más racionalmente posible. Claro, porque si por ejemplo una ciudad como Alcoy, que tiene alrededor de 60.000 habitantes, todos cogen el coronavirus, vamos a colapsar lo que es el hospital. Entonces, si yo ahora que no lo tengo, me voy con el coche, tengo un accidente, no podré ir al hospital, o podré ir al hospital, pero no tendré para mí pues ni la UCI ni un equipo preparado para que me pueda atender sin tener la enfermedad, ¿no? Eso sería el colapso, ¿no? El alarma que se está produciendo. Tal ¿no? cual, si tenemos los hospitales saturados, ¿dónde ingresaré yo si tengo un infarto? ¿O dónde ingresará mi mujer si tiene una pielonefritis? ¿O quién tratará si tenemos los centros de salud colapsados y los hospitales colapsados? De hecho, una de las medidas muy famosas y que se ha hecho mucha broma, pero más efectivas que ha hecho China, es construir hospitales especializados para el coronavirus, donde se ha tratado a los pacientes y se ha evitado la propagación nosocomial. Propagación nosocomial significa la infección dentro del hospital, entre enfermos que tienen el coronavirus y enfermos que no. En el caso de China, como ha hecho hospitales donde solo estaban los enfermos de coronavirus, pues ha evitado, entre otras cosas, esa propagación. Y de verdad que tenemos que mirar mucho a China, porque ya no es cosa mía, es que la ha elogiado todos los órganos médicos, incluyendo la OMS, porque han hecho una gestión de esta crisis muy buena. Nos tenemos que fijar en China, pero también, por ejemplo, en Italia, que va como 15 días delante de nosotros, y lo que les está pasando a ellos es muy probable que si no contenemos nos pase a nosotros. Magnífico. Italia es un ejemplo menos a seguir, no porque lo hayan hecho mal, no estoy criticando ni mucho menos al sistema sanitario italiano, pero tiene una mortalidad ahora mismo muy alta. Esa mortalidad se explica por dos cosas. Una, porque tiene una población muy envejecida. Italia es de los países con la población más envejecida que hay. De hecho, la mayor parte de mortalidad es en mayores de 80 años en Italia. Y la otra, por el número de pruebas que hacen. Me explico.
En el otro extremo, una mortalidad muy baja es la de Corea. Corea tiene una mortalidad del 0,8%, muy baja. Pero es que Corea ha hecho muchísimas pruebas diagnósticas, más de 10.000 al día, con lo cual ha detectado muchos casos asintomáticos. Asintomáticos significa que no tienen enfermedad, que tienen el virus, lo transmiten, pero no tienen la enfermedad. Entonces, claro, la proporción baja mucho. En cambio, en Italia pues no se han hecho tantas pruebas y se han hecho sobre todo a personas enfermas, ¿no? Realmente, si supiéramos los casos de en jóvenes asintomáticos, yo estoy seguro que la mortalidad de Italia no es tan alta. Ahora bien, en Italia sí que se está llegando un poco al colapso del sistema, aún no se ha llegado, pero se está llegando al colapso del sistema sanitario porque está abarcando mucho, ¿no? Has nombrado el asintomático. Tienes el síntoma, tienes el virus, pero no lo tienes desarrollado o no tienes Sí. su efecto. ¿Cómo podemos saberlo si lo tenemos o no lo tenemos? Es imposible. Vale, ese es uno de los motivos por los cuales la contención es tan difícil. Una cosa es el periodo de enfermedad, pues es decir, los días que yo estoy enfermo con síntomas, y otra cosa es el periodo de infectividad. El periodo de infectividad son los días que yo transmito el virus. Pues antes de empezar con la enfermedad, es lo que se llama el periodo de incubación, o después de curarme la enfermedad, lo que se llama el periodo de convalescencia, soy unos días infectivo, es decir, paso el virus. Pero es que además algunas personas, en especial los niños o los más jóvenes, no desarrollan la enfermedad, pero sí que son contagiosos. Entonces, personas que no desarrollan la enfermedad son contagiosas y las personas antes de desarrollar la enfermedad o después de curarse aún siguen siendo unos pocos días contagiosos. Eso dificulta mucho la contención. ¿Cómo saber en estos casos? En China lo que se ha hecho es que se ha hecho la prueba a todos los contactos cercanos de pacientes con coronavirus, aunque estén asintomáticos, es decir, aunque estén sanos, se les ha hecho la prueba a todos y ahí se ha visto. Hablábamos de personas con riesgo que son las de mayor edad. Si tú ya has pasado el coronavirus y te has curado, ¿hay posibilidad de que lo vuelvas a coger o no? Magnífica pregunta. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, no con un pero, ¿no? Que decía el reverendo Lovejoy de Los Simpson. Sí que puedes volver a cogerlo, pero ya tu sistema inmune ya conoce este virus. Entonces no con la misma gravedad. De hecho, ya hay un caso en una turista de Japón, una guía turística, perdón, de Japón, que parece ser que ha tenido una reinfección. Parece ser porque, no está porque dio negativo las pruebas después de curarse, pero no se está seguro si este negativo fue un falso negativo o no. Pero aparentemente sí, es la primera reinfección confirmada por coronavirus. Ahora bien, la gravedad es menor. Porque tu cuerpo ya conoce al virus. Exacto. Y ya va a crear defensas, ¿no? Exacto, tal cual. Sí, sí. Medicamentos para prevenirlos no existen. Para curarlos específicos tampoco, ¿no? Aquí tengo una de cal y una de arena. Es verdad que hasta el momento no existe ningún tratamiento curativo o preventivo con eficacia demostrada. Pero las buenas noticias son que en la actualidad hay muchos tratamientos, en concreto 2, que son muy esperanzadores y ya están en fases avanzadas de investigación. Probablemente en las siguientes semanas o meses ya los tengamos. Así que como la vacuna ya está en fase de experimentación animal, lo cual significa que en pocos meses podríamos tener la vacuna. Nuestra misión ahora es contener al máximo, mitigar al máximo la epidemia para darnos tiempo hasta que tengamos estos medicamentos. Si tenemos algún tipo de síntoma o pensamos que hemos estado con una persona que lo tiene, ¿qué es mejor, ir corriendo al médico o llamar por teléfono y que te digan, te hagan un test y te evalúen por teléfono? Magnífico. Si yo dentro de los primeros 14 días, después de haber estado en contacto con un enfermo o de haber estado en una zona de riesgo, empiezo a tener fiebre o tos seca o fatiga, dificultad para respirar, puedo sospechar que tenga el coronavirus. Entonces, si yo estoy en casa, bajo a la calle, empiezo a tocar a la gente que hay en la calle, me voy al centro de salud, me meto en una sala de espera un par de horas, tosiéndole a un montón de gente, lo único que vamos a hacer es propagarlo más. Y lo que queremos es lo contrario, mitigar. Por eso, lo que ha hecho los servicios sociales es abrir la disponibilidad del 112. Además, cada comunidad autónoma tiene un número, pero por si acaso nos ve gente de otras partes de España, que sepa que el 112 es para toda España. Y lo que hay que hacer es, si creo realmente que tengo el virus, aunque aún no tenga síntomas, pero tengo una sospecha fidedigna de que pueda tenerlo, es ser honrado, quedarme en casa, aislarme de los demás y llamar. Importante, y enlazo con una cosa de la medicación, no automedicarse.
me sabe mal, pero el ajo no previene la transmisión de coronavirus, ni el zumo de limón, que son alimentos muy saludables, pero no previenen A mí lo último que me han dicho, ¿sabes qué es? Comer higos. Pues los higos están deliciosos, son muy buenos, pero no previenen la transmisión del coronavirus. No hay ninguna evidencia científica al respecto, ni tan siquiera una evidencia menor al respecto, porque en algunos medicamentos sí que hay una evidencia menor, aunque aún no está demostrada, y son los que tenemos esperanza, pero en estos que no hay ni una evidencia menor. Y sobre todo los antibióticos no curan ninguna enfermedad viral, ni el coronavirus, ni la gripe, que el otro día una persona me dijo, no, pero bueno, es que en la gripe te curan con antibiótico. No, la gripe no se cura con antibiótico, ninguna enfermedad viral se cura con antibiótico. Es más, los antibióticos son hasta contraproducentes. ¿Por qué? Porque los antibióticos matan bacterias, no virus. Al virus no le hacen nada y me matan las bacterias buenas, la llamada flora, el estómago y tal, que me sirven, entre otras cosas, para ayudarme a defenderme o para fabricar vitaminas o para tener una mejor salud. Matarían nuestras defensas que nos hacen falta para luchar contra el coronavirus. Exacto, sí. Porque cuanto más alto de defensas, pues más puedes luchar o más fuerza tienes, ¿no? Tal cual. No sé, creo que no me queda nada por preguntarte. Son millones y millones las preguntas que tenemos en el aire. Lo importante es la contención. Pues si nos quedamos en casa una temporada no pasa nada, para evitar ese colapso que sí que sería la alarma más importante, que es el colapso de la sanidad, ¿no? ¿Podría resumir un par de cosas Dime, para finalizar sí. simplemente? Pues lo primero, que si estoy sano, lo que tengo que hacer es lavarme mucho las manos, muchísimo, ya que hay una posible transmisión nueva, que es la fecal oral, es decir, por las heces. Entonces, lavarme muchísimo las manos. Evitar estar en contacto con enfermas o viajar a zonas de riesgo, evitar los alimentos animales crudos o poco cocinados y el contacto con animales, y si no puedo lavarme con jabón o parar superficies, utilizar alcohol. Simplemente con alcohol o éter es suficiente para desinfectar el coronavirus, el cual, por cierto, no dura más de 24 horas fuera del cuerpo humano. Así que tranquilos al abrir paquetes de AliExpress, que no pasa nada, a no ser que te lo hayan enviado por teletransporte. Y si estoy enfermo, y con esto finalizo, honestidad, quedarme en casa, aislarme de los demás, por ellos, por mí, por todos, y gastar mascarilla, o si no puedo la mascarilla, toser y estornudar en el codo. Y evitar dar besos, abrazos o dar la mano. Hay una forma de dar la mano que me han sugerido muy chula, que me gustaría viralizar, que es con el codo. Exacto, hacer así con el codo, sí, ¿me permites? Sí. Así. En vez de darnos la mano, damos con el codo. Bueno, no está mal, ¿eh? Y es una forma de evitar esta propagación. Bueno, pues que luchemos. Acabas de decir también por las heces. Sí, magnífico. Esa es una nueva propagación. Además, se ha visto ciertos casos en los cuales la propagación por heces persiste incluso cuando las muestras respiratorias son negativas, hasta incluso 12 días después de que las muestras respiratorias sean negativas. Eso tiene especial relevancia en niños, porque los niños tienen, aunque la afectación gastrointestinal es poca, o sea, la diarrea es baja, en niños es más alta que en adultos. Y los niños, además, los pequeños, son una población que propaga mucho los virus, eso lo sabemos por las escoletas, ¿no? Por las guarderías y tal, porque pues se llevan las cosas a la boca, las comparten, tienen muchos mocos, mucha saliva, y porque aún no contienen esfínteres algunos, ¿no? Entonces su higiene es un poco menor que la nuestra, ¿no? Y son grandes fuentes. Ese es el peligro, y eso es uno de los motivos por los que se ha clausurado los colegios o los centros educativos, porque los niños inicialmente son una población que no tiene ningún riesgo ni hay ningún peligro en ellos inicialmente, pero ellos sí que pueden propagar a sus abuelos, que sí que son una población que tenemos que cuidar mucho, porque esa población sí que tiene riesgo. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí. Nos has dejado las cosas un poco más claras, porque hay que evitar sobre todo los falsos mitos, lo del ajo, lo de mil historias que van rondando por ahí, y sobre todo la contención. La gente que se quede en casa, tanto si está enferma como si piensa que está enferma, que llame por teléfono y sobre todo no automedicarse. Siempre llama por teléfono o ir al médico y el que te aconseje. Que si ponemos todos de nuestra parte, yo creo que esto lo erradicaremos pronto. Me quedaba una pregunta. ¿Epidemia o pandemia? Has dicho epidemia al principio y hemos pasado a pandemia. ¿Qué diferencia hay? Magnífico. Epidemia y pandemia tan solo significa la extensión a la que afecta. Una epidemia es muy localizada y una pandemia es una gran extensión o a todo el planeta.
En este caso no hay que confundir una cosa. La gente cuando oye pandemia, pues se imagina las películas estas con muchos cuerpos en el suelo, o Walking Dead, o cosas así, ¿no? Esto es porque antiguamente, antes del 2008, a la definición de pandemia se le asociaba un concepto de mortalidad, pero actualmente no. En el 2018 se quitó mortalidad. Pandemia actualmente es una enfermedad nueva que afecta a una gran extensión, pero puede ser un resfriado nuevo, con mortalidad cero. Entonces no hay que alarmarse por la palabra pandemia. Al final, el que tiene la clave de que esto vaya bien y no tengamos más problema, o que sea una catástrofe, no es el virus, somos nosotros. Así que ni blanco ni negro, nada de pánico irracional, cabeza sensata y a seguir las recomendaciones de las fuentes fiables, porque en nosotros está la clave para que esto pase sin más repercusión. Héctor, muchas gracias. Un placer. Así. Exacto. Así mejor, ¿eh? Así mejor. Bueno, pues después de escuchar a Héctor, ya espero que hayan tomado todos nota y que en nuestras manos, no en esta, sino en nuestra persona, está el evitar que se convierta en algo más problemático y más peligroso. Un descanso y volvemos.